Vamos a seguir con Primera de Timoteo. Para los que nos visitáis, llevamos semanas estudiando la epístola que Pablo le escribe a Timoteo sobre cómo conducirse en la casa del Señor, ¿no? Y David la semana pasada terminó el capítulo 4 y en esta semana vamos a empezar el capítulo 5, ¿vale? Vamos a ver simplemente versículo 1 y versículo 2. Y si recordáis bien, hay un versículo clave en la epístola que a mí me encanta tenerlo presente antes de acercarme a cualquier otro versículo de esta carta, ¿no? Que es el pasaje de 3:15, ¿no? Que dice que Pablo le dice a Timoteo: te escribo estas cosas, ¿vale? Esta epístola, te escribo estas palabras para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor. Y si realmente valoras la iglesia, valoras la comunidad, creo que es importante, ¿no? Es decir, cada una de estas palabras. Porque realmente lo que está en juego es cómo edificar la casa del Señor, ¿no? Muchas gracias, Virginia. Está fresquita. Y bueno, dice, ¿no? Por lo tanto, lo que acabo de decir, es importante lo que Pablo está escribiendo en cada uno de estos versículos, porque tiene que ver con la edificación de la casa del Señor, ¿no? Dice el versículo 1 del capítulo 5, ¿vale? 1 y 2, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtalo, como a padre, a los más jóvenes como hermanos, y a los ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. La de la América dice: no reprendas con dureza, ¿vale?, al anciano. Y creo que me hace falta el mandito. Si no le puedes dar. Me gustaría empezar haciendo con una imagen para que penséis un poco, ¿vale? Y sobre todo para que seáis honestos. Vale. Empezamos bien. Acaba fallando, pero bueno, me imagino que debe ser al pasar el PowerPoint, se ha saltado ahí. No pasa nada. Realmente salía un par de imágenes, ¿vale? Donde una imagen salía un chico fortote con sus musculitos, su verdura, y otra imagen era un tío, pues un chico un poquito más rellenito con su buena hamburguesa, ¿no? Y la pregunta era: ¿qué imagen escogen, no? No sale, ¿no? No, igual, no pasa nada, Rubén, gracias. La cuestión es: ¿qué escoges? Los musculitos, la salud, el sentirte bien y esas cosas verdes que hay en las mesas, ¿no? Que quien me conoce no va mucho conmigo. o bueno, quizá esa buena carne con esas patatas, ¿no? Que probablemente, si esa es tu nutrición y vas al médico, te pongan en disciplina rápidamente, ¿no? Y es que hay una ley universal, es algo general, que creo que estáis de acuerdo conmigo, en que llevar algo a buen puerto, ¿vale? Cualquier cosa, llevarlo a buen puerto es costoso. Requiere disciplina, requiere prácticas de cosas que no te gustan, ¿no? Yo a veces que mi mujer por la noche, cuando me hace una sopita o un puré de calabacín, tengo que ser sincero, no lo disfruto. Pero es necesario, ¿no? Es decir, si queréis levantar la mano lo que estéis conmigo, creo que si fuese en esto habría muchas manos levantadas. Pero la verdad es que es la realidad. Hay cosas que no te gustan, pero que son necesarias, ¿no? Y Pablo lo que le está diciendo en estos versículos a Timoteo es que es importante que la iglesia se practique la sana exhortación, ¿vale? Se practique la sana exhortación, la confrontación, el cuidarse los unos a los otros, porque de esto esto va a afectar a que la iglesia sea una iglesia saludable y madura, ¿no? Así que esto era lo que Pablo le está diciendo en estos versículos a Timoteo. Y es algo muy interesante porque Timoteo, como sabemos, no era alguien, esto ya lo hemos dicho muchas veces, no era alguien joven. En una cultura donde la gente joven
era difícil escucharle y tenerle ese respeto, ¿no? Entonces, Timoteo se encontraba frente a algo que Pablo le está diciendo en un contexto difícil, en un contexto hostil, ¿no? Y si recordáis, la iglesia de los Efesios no era una iglesia perfecta. De hecho, teníamos personas que estaban enseñando una teología incorrecta, que estaban hablando de cosas que no tenían mucho sentido. Vemos personas que estaban prestando atención a este tipo de cosas, mujeres que estaban intentando ocupar el lugar del hombre, viceversa, hombres que, como veremos más tarde, que no estaban cuidando de su familia, viudas que estaban intentando, como veremos un capítulo más tarde, viudas que estaban intentando utilizar a la iglesia, personas ricas que necesitaban volver a recordar dónde poner su corazón. En fin, la iglesia de Efesios no era una iglesia perfecta. Cónsul no es la iglesia perfecta. Y si tú piensas que tú sí, y que estás en busca de esa iglesia perfecta, te voy a hacer profeta. Y te voy a decir que cuando llegues a esa iglesia perfecta, va a dejar de serlo, ¿vale? Así que es muy interesante porque la Biblia, ¿vale?, utiliza siempre un montón de imágenes. Y en este caso, utiliza la imagen de la familia. Si volvemos a recordar los versículos que acabo de leer, habla sobre un padre, una madre, un hermano, una hermana. Y lo que Pablo quiere transmitirle a Timoteo es que, oye, Timoteo, la iglesia es como una familia. Es una verdadera familia espiritual, ¿no? Y es necesario, y una de las cosas que... Es decir, una familia, toda familia tiene responsabilidades. Y si una familia no tiene responsabilidades, ojo, que estamos hablando de un tipo de familia rara, ¿no? Disfuncional, un tipo de familia que no quiere realmente ejercer, pero una familia saludable requiere tener responsabilidades. Y lo que vemos en estos versículos es que una de esas responsabilidades es la exhortación, la confrontación en el amor de Cristo, ¿no? No sé si conocéis algún tipo de familia en el que no se ejerzan las disciplinas, en las que no se exhorten y en las que no se confronten, ¿no?, a ninguno de los que forman parte de ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño tenía un amigo que en su casa no había ley, ¿no? Cuando él cogía la curva, en vez de seguir la línea recta, se cerraban los ojos y todo estaba bien. Claro, eso en mi casa no era así como tal, gracias al Señor, ¿no? Pero en ese momento, en mi inmadurez, yo veía ese amigo y yo decía, oh, qué guay, ¿no? ¿Y por qué? Claro, uno crece y cuando madura da las gracias al Señor, ¿no? Porque dice, esto, como ha dicho Cristian, esto no mola porque luego tiene unas consecuencias que duelen, ¿no? Y es que el libro de Proverbios, ¿vale?, el libro que tenemos en la Biblia, donde hay un montón de sabiduría y hay un montón de consejos, hay un versículo que dice que, hijo, no te canses de la reprensión, porque Dios, al que ama, todos lo sabemos, ¿no?, corrige, exhorta, como buen padre que ama a su hijo. Unos capítulos más adelante tenemos otro versículo que dice que el que no aplica corrección a su hijo no lo ama, pero el que sí lo hace, sí lo ama, ¿no? Y esto me llevaba a pensar en una verdad implícita, que es que tú puedes amar a alguien, bueno, mejor dicho, no lo puedes amar y puedes ejercerlo o no puedes ejercer la exhortación. Pero algo sí que queda claro, es que cuando tú realmente amas a alguien, eso deja de ser una exhortación, sino que se convierte en una responsabilidad, ¿no? Por el bien, por el amor del hermano, por el amor de la comunidad. Y Timoteo, ¿no?, dice algo importante. Pablo le dice algo a Timoteo, ¿no? Y es que debía Vale, aquí está la foto. Y yo no sé esto qué es lo que ha pasado porque ahora ya voy a descuadrar todo.
Vale, ahora tiene más color, ¿no? Cómo quería empezar. Hay que ser realista que esto no le gusta a nadie. Bueno, más, algunos sí, Timoteo debía, y nosotros debemos de comprender algo, ¿no? Y es que la exhortación busca amar a la persona y en última instancia a todo el cuerpo de Cristo. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Había hecho unos folletos con unos papelitos, pero es que no quedan bolis. Y lo digo esto para que los bolis son para devolverlos. Sigo. Apunta, para el que le toque el próximo domingo. Así que, bueno, lo que estaba diciendo, Timoteo debía, y nosotros debemos de recordar que la exhortación busca amar y en última instancia también amar al cuerpo de Cristo, ¿no? No sé si alguna vez os han invitado a cenar a alguna familia, alguna casa de una familia, de algunos conocidos, donde tú sabes que dos de ellos no tienen trato. Donde tú sabes que hay un conflicto sin resolver. Yo hace poco estuve en esta situación y claro, ellos piensan que todo está bien, que no se nota, que ahí hay un conflicto, pero que no afecta al resto de la familia, ¿no? Y yo iba viendo las caras y digo, qué tensión. Y qué triste, ¿no? Que no se respire esa armonía, esa unión, esa salud, ¿no? Esa familia saludable, ¿no? Ellos no eran conscientes realmente del problema que había ahí, ¿no? Y es que lo que ocurre por ahí, en el contexto de la Iglesia, los problemas que ocurren aquí afectan aquí. Y viceversa, ¿no? Es decir, no podemos pensar porque el problema es mío, no afecta a ninguno al otro. Porque realmente, como dice 1 Corintios, ¿no? Dice, si una parte sufre, todos sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Sí. A ti te duele el pie y tú dices, bueno, el pie no puedo, pero bueno, me voy a hacer, pero yo puedo las manos bien. No, te duele todo el cuerpo. Cuando algo te duele todo el cuerpo y tú no estás en condición. A ti te duele la barriga y tú no puedes decir, porque me duele la barriga, pero bueno, las piernas las tengo bien. Vamos a hacer un maratón. No puedes, ¿vale? No puedes. Y esto en la Iglesia del Señor pasa exactamente igual. Lo que afecta aquí repercute acá, ¿vale? Así que hay durante toda la epístola se respira como una invitación. Y esa invitación es, hay una cultura a apropiarte, a aceptar, y en el mundo hay otra cultura, ¿no? Y en este contexto, el mundo te invita a una cultura de que, bueno, de hecho, tienes que ponerte una serie, las noticias o cualquier tipo de cosa, un periódico, y vas a ver donde constantemente te intentan normalizar que los conflictos, las relaciones rotas, las mentiras, que todo está bien. Que mientras algo no te afecte a ti, como el lema, ¿no? Tú deja vivir y tú vive, ¿no? Tú vive, tú sé feliz, no te compliques la vida, vive y deja vivir, ¿no? Esa es la cultura de esta sociedad. Claro, la invitación es, ¿qué cultura quieres tú aceptar? ¿Qué cultura quieres tú vivir? ¿La cultura del mundo o la cultura que encontramos en las Escrituras, ¿no? Así que la invitación que el Señor nos hace es a construir relaciones sólidas, relaciones saludables, relaciones que pueden caminar juntos con diferente edad, con diferente estatus social, con diferente índole, es decir, pero a construir relaciones saludables y maduras que tienen la capacidad de hacernos crecer mutuamente, ¿no? Ser ese pueblo diferente, ese pueblo que como carácter muestra ese amor que el mundo no conoce y que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13, ¿no? 34, un poquito antes de subir con el Padre, dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros y que os améis como yo he amado, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis el amor los unos por los otros. Y a veces caemos en el error de pensar
¿qué es el amor? ¿Qué es amar? Y no podía evitar pensar en el profeta Natán cuando fue a confrontar al rey David, ¿no? Seguramente para todos los que estaban allí alrededor, en la sala, todo lo que después se escucharía, todo el mundo pensaría, ¿y este tipo Natán? Qué poco amor hacia su rey David, ¿no? Por eso la pregunta, ¿qué cultura va a aceptar? ¿La cultura del mundo o la cultura a la que el Señor nos invita, ¿no? Una cultura a la que eres capaz de realmente amar, como le había puesto la titulación esta mañana a la predicación, amar con responsabilidad, ¿no? Curiosamente, si fuésemos unos versículos anteriores, ¿vale?, al 1 y 2 del capítulo 5 que estamos viendo hoy, podemos ver que justo este bloque se encuentra antes de un pasaje en el que David estas 2 últimas semanas nos ha estado compartiendo sobre algunas de las características que tiene un buen ministro de la Iglesia. No un ministro de los políticos, que ya sabemos que tienen pocas características, sino un buen ministro de Cristo, ¿no? Y entre ellas, hace 2 domingos, si no recuerdo mal, él destacó, creo que eran 5, pero es muy interesante porque él habla de que desarrolle, de que se ejercite en palabra, en conducta, cosas externas necesarias para ser un buen ejemplo, pero también le dice que se desarrolle en pureza. Es decir, cosas internas, ¿no? Y pensando, conectando ese pasaje con este, te das cuenta que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, tú lo externo lo puedes aparentar, lo puedes manipular. Tú puedes parecer que eres el hombre con mayor conducta, puedes apuntarte a desarrollar tus palabras y tener un buen dialecto, pero tu pureza, ¿a qué clase te apunta, ¿no?, para desarrollar esa parte? Esa parte solamente la puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. Entonces, por eso digo, tiene todo el sentido, porque Pablo lo que le dice es: desarróllate en esto, sé un hombre íntegro, sé un ministro íntegro. Y posteriormente le dice: y ahora te voy a dar una responsabilidad, y es la de exhortar. ¿Por qué? Porque si no vivimos realmente vidas conectadas al Espíritu Santo, dependientes de Él, seguramente nos vamos a acercar a otros sin el anhelo de realmente ayudarlo a sanar, sino que lo fácil y lo que va a salir es generarle más herida, más dolor, ¿no? Como dice Mateo 7, Jesús le dice: no le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo, ¿no? Y este pasaje Jesús nos está diciendo: no exhorte a tu hermano, no confronte a tu hermano. Lo que está diciendo es: no juzgue a tu hermano, porque en este contexto concretamente tú estás peor que él. Tú estás peor que él, ¿no? Por eso la importancia de estar conectado con el Padre para luego poder exhortar al hermano en humildad. En humildad, porque es esa humildad la que te va a motivar, la que te va a guiar, ¿vale?, a querer ayudar a tu hermano. Así que podríamos decir que es el amor de la familia de la fe la que debe de guiarte a exhortar y a confrontar, ¿no? Es el amor de la fe el que debe de guiar tus acciones, en cierta forma. Cuando miras a la iglesia, ¿qué ves? No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué ves cuando miras a la iglesia? Espero que no me digas una sala de cine o un salón de eventos y que me diga algo más como una sala del hospital. Espero que me digas que ves algo más como una sala del hospital, ¿no? Y es que Pablo
anteriormente le dice a Timoteo, ejercítate en la palabra, conoce, enseña bien, pero eso es una parte. Ahora vemos que lo que le dice es, Timoteo, hay más asignaturas en la vida del cristiano, y una de ellas es el ministerio personal, el ministerio pastoral, y eso conlleva a cuidar a los hermanos, ¿no? Y ya sabemos, ya lo hemos estado diciendo, que la epístola tiene un enfoque pastoral, está dirigida principalmente a Timoteo, ¿vale? Un líder dentro de la iglesia de Éfeso, pero realmente es aplicativo a todos. Realmente esto es aplicativo a todos porque Dios nos demanda a todos el cuidado mutuo, ¿no? Así que cuando vas a la iglesia, ¿qué es lo que ves? Dice Paul Tripp, que curioso, acabas de compartir un libro suyo, en otro que también hemos leído, Instrumento en manos de un redentor, que a muchos sonará, ¿no? Él estaba un día enseñando una clase en un seminario y dice que le sorprendió mucho que una persona, un chico joven, él después de narrar un poco y contar una experiencia en una iglesia, el chico no podía entender cómo la comunidad estaba llena de personas que requerían tanta ayuda, ¿no? Y el chico se levantó un poco alborotado y diciendo, ¿pero esto cómo puede ser? A lo cual el Tripp le respondió, imagínase a un médico que sale de la sala de operaciones a decirle a su recepcionista, enfermos, 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 todo lo que veo es gente enferma. ¿Por qué nunca viene gente sana a visitarme? La iglesia está llena de personas que tratan con los efectos del pecado, personas que no están formadas completamente a la imagen de Cristo. La iglesia está llena de personas que han perdido su camino y ni siquiera lo saben, pero que no han establecido una conexión entre sus problemas cotidianos y la gracia transformadora de Cristo. Donde quiera que usted mire, encontrará personas y parejas que están luchando por amar, padres que están luchando por ser pacientes, niños que se sienten atraídos por la tentación y amigos que luchan con los desengaños de las relaciones imperfectas. Esto no dice, esto es el 30, el 50, dice, esto es el 100% de la membresía de la iglesia. La iglesia no es un aula de teología, es un centro de conversión, confesión, arrepentimiento, reconciliación, perdón y santificación, donde gente imperfecta deposita su confianza en Cristo. Se reúne para conocerlo y amarlo mejor, y aprende a amar a los demás como Él lo ha diseñado. La iglesia es desordenada y ineficiente, pero en ese desorden maravilloso de Dios es el lugar donde Él transforma radicalmente los corazones de las vidas, ¿no? Sigue un poquito más adelante diciendo Tripp. Dice, aquella tarde en el aula me preguntaba, ¿cómo este estudiante pudo haber adquirido una perspectiva tan errónea? Pero al conducir esa noche a casa, mientras más me aproximaba, mi tensión se acrecentaba. Estaba pensando, ¿no sería agradable regresar a casa, aunque fuera una vez, sin que hubiese tantos problemas que llegar a resolver? Conforme expresaba internamente esta frustración, me di cuenta, yo era igual que mi estudiante. Yo quería que mis hijos que nunca hubiesen sufrido los efectos de la caída, que poseyeran la habilidad innata de tomar todas las decisiones correctas. Quería que los devocionales familiares y algunas conferencias produjeran hijos que se la arreglan muy bien por su cuenta. Yo también carecía del amor abnegado, esencial en una familia llena de pecadores. Al igual que mi estudiante, vi a mis hijos interponiéndose en mi camino de mis planes, y no como el centro de los mismos, ¿no? Así que Dios nos ha regalado, ¿no? Dios nos ha regalado el poder formar parte de una comunidad porque es el contexto idóneo, ¿no? Es el contexto idóneo donde Él puede trabajar en nuestras vidas por medio de ayudar a otros y que otros nos ayuden a nosotros, ¿no? Hay una canción que cantamos y que me encanta, que dice, solo Señor tú bastas, o tú bastas, ¿no? Tú eres suficiente. Y debe ser una realidad. Él debe ser realmente lo que nos llene. Él debe ser la fuente de la que somos saciados. Pero entenderme bien. Y no me tires piedra hasta que termine. Dios solo no basta.
Dios solo no basta. Porque si no, Dios en Génesis 1 no hubiera dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Dios le crea una persona con la que puede relacionarse, en la que puede crecer. Y esto no es después de la caída, esto es antes. Así que el plan de Dios es que formes parte de una comunidad, es que formes parte de su iglesia, ¿no? Pablo, bueno, como dice Hebreos 3:13, dice, todos los días, le dice el escritor, todos los días, no un día, no el sábado, no el domingo, dice, todos los días exhortaros los unos a los otros. ¿Para qué? Para que vuestro corazón no se endurezca. Para que vuestro corazón no se endurezca y no albergue el pecado dentro nuestra. Todos los días exhortados los unos a los otros. Así que Pablo le muestra a Timoteo algo importante, ¿no? Y es que debemos ser exhortados los unos a los otros, pero el pasaje es muy interesante porque dice que no de cualquier forma. Dice, no de cualquier forma, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, no todo vale para todos. No se requieren las mismas herramientas de una operación para un bebé que para una persona adulta. Cuando Julia se puso malita hace meses, y yo sé que cuando algo te duele te tomas un ibuprofeno o un paracetamol y ahí descubres que para los bebés hay otro tipo de medicamento, ¿no? No a todos de la misma forma. Y esto es lo que va a explicar Pablo aquí, ¿no? Así que de forma breve, dice, no reprendas con dureza al anciano. No reprendas con dureza al anciano. Y esto no me gustaría estar en el papel de Timoteo, porque es un contexto judío donde a las personas mayores se le tenía un respeto, algo que debería ser exactamente igual, ¿no? En nuestros días. Y Timoteo, que hemos dicho que era alguien joven. Entonces esto es como, no sé cómo lo manejaría Timoteo, pero ahora cada vez tiene más sentido, ¿no? Cuando en los versículos anteriores Pablo le pide a Timoteo, ejercítate en esto, porque te va a hacer falta, ¿vale? Te va a hacer falta. Porque para Timoteo no cumplir su deber, Timoteo, Pablo no le dice, no exhorta al anciano, le dice, exhórtalo, pero no de esta forma, sino de esta. Así que Timoteo debía hacerlo, porque no hacerlo era incumplir su labor pastoral y su labor como hermano, ¿no? Así que empieza el texto diciendo, no reprendas con dureza, y es interesante porque este verbo, ¿vale? No reprendas, que quizás no suena tan, bueno, no es que sea común, pero tampoco suena como durísimo, ¿no? Pero realmente la raíz de este verbo en el original, si lo tenía por aquí apuntado, era pleso, ¿vale? Era pleso, que tenía la connotación de herir y golpear. Entonces Pablo lo que le está haciendo a Timoteo es, al anciano, no lo golpees, no le generes una herida, sino que trátalo de otra forma, ¿no? Que ahora veremos. Y es que tratar a alguien con brusquedad, con agresividad, no queriendo su sanación, sino que realmente experimente el dolor, es una evidencia total de que estás desconectado de Cristo, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, no reprenda al anciano de esta forma, sino exhórtalo. Y este exhortar, su verbo, ¿vale? En el original tiene una connotación de animar, de consolar, de, vale, te digo la verdad, pero quiero tu bien y voy a buscar ayudarte. Así que no podemos perder de vista algo importante, y es que la exhortación siempre busca la sanidad de la persona, ¿vale? La exhortación siempre busca la sanidad de la persona. Y
Y es muy interesante porque en Levíticos 19:32, imagino que nadie sabe lo que dice este versículo como tal, así de memoria, pero hay algo súper interesante, que dice que delante de las canas te pondrás en pie. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás, dice el Señor. Delante de las canas te pondrás en pie. Es decir, por lo tanto, tiene que ver con una exhortación respetuosa, ¿vale? Pablo le dice a Timoteo, al anciano, exhórtalo como un padre. ¿Cómo exhortas a un padre, no? Con respeto, ¿no? Por eso podemos ver una primera exhortación respetuosa. Y es interesante porque, como decía, constantemente la Biblia nos invita a qué cultura coges, ¿no? Y hoy en día, si somos honestos, la cultura actual nos dicen que las personas que tienen canas, bueno, las dejamos un poquito aparcadas, ¿no? Y quizá la tentación es a olvidarnos de ellos o a ser impacientes con ellos. Y justo Dios es diferente. Pablo dice, exhórtalo con respeto, con reverencia, con honor. Y pensaba que realmente le podemos dar también la vuelta al texto, ¿no? O a la exhortación. Se debe de exhortar así y el hombre de canas también debe ser merecedor de ese respeto, ¿no? Y de ese honor. Y esto, ¿qué quiere decir, no? Que esa persona siga creciendo en su intimidad, en su integridad, en su relación con Cristo, ¿no? La cultura nos invita a que cuando te vayas a jubilar te busques tu piso enfrente al mar y ahí pases los últimos años de tu vida, ¿no? Pero en cambio, en la Biblia encontramos que la invitación es que cuanto más crezcas, más seas merecedor de recibir ese respeto, ese honor. No porque tú lo merezcas como tal, sino porque hemos visto que Dios quiere darte ese respeto y ese honor. Y al mismo tiempo tú vas a crecer en sabiduría, vas a crecer en un montón de aspectos que vas a poder devolver a la iglesia, ¿no? Entonces, cuanto más creces, realmente tu llamado es a seguir creciendo en ser respetable, en ser honrado, en buscar, digamos, crecer y seguir nutriendo, ¿no? Así que lo siento, dentro de la iglesia el término jubilación no existe. Descansa, pero no descansa, porque tu intimidad y relación con Cristo debe seguir siempre en aumento, ¿vale? Sigue diciendo el texto que a los jóvenes como hermanos. A los jóvenes como hermanos. Y si hubiese bolis y hubierais tenido un papelito para apuntar, hubiera dicho que apuntaseis una exhortación con humildad. Una exhortación con humildad. Y es que la humildad es esencial para la confrontación, para la exhortación, para alentar al hermano, ¿no? Debe ser una exhortación de tú a tú, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿no? Y es que Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es que, no sé si os pasa, pero es fácil ver que el hermano lucha con algo y tú dices, lo mío parece no tan grave, ¿no? Y poco a poco te pones así de puntilla. Es fácil caer en este pecado, en el de acercarte al hermano sin esa humildad de tú a tú. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Asegúrate
de que estás conectado con Cristo, los versículos anteriores, para que puedas acercarte a tu hermano de tú a tú, en la humildad que encontramos en Filipenses 2, cuando Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó cosas a las que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para hacerte como tú, para hacerse como tú y acercarte a ti y rescatarte, ¿no? Así que una exhortación en humildad, y es que la humildad también te protege y protege, ¿no? La humildad cierra esa puerta a tu corazón para que sea un corazón orgulloso. Así que un llamado a la humildad, y me gustaría dejar una pregunta. ¿Cómo nos acercamos a otros en medio de sus luchas? ¿Cómo nos acercamos a otros en medio de sus luchas? Y por otro lado, como jóvenes, necesitamos ser exhortados. Necesitamos ser exhortados. Vivimos en una vida en la que constantemente tenemos una agenda que la vamos ocupando en función de nuestros deseos más idolátricos. Así que necesitamos hermanos que vengan y nos exhorten con amor, para que, no sé si os pasa, pero tengo la sensación de que los años no pasan, pero cada vez somos más niños, y el llamado de la Biblia, de Dios, es a crecer, ¿no? Es a crecer, a asumir responsabilidades, a crecer en madurez. Entonces, necesitamos ser exhortados. Continúa el texto diciendo que a las más jóvenes, a las más ancianas como a madres. Y tiene que ver con una exhortación con prudencia. Y yo me pregunto, ¿cómo exhortas a tu madre, no? No sé si lo has pensado alguna vez, probablemente lo hayas tenido que hacer alguna vez. ¿Cómo exhortas a tu madre? ¿Cómo confrontas? No sé, pero el texto no, dice que a las más ancianas como una madre. Y creo que es imposible, ¿no? Confrontar a una madre sin tacto, sin cariño, como dice también el libro de Proverbios, ¿no? Dice, el hombre necio desprecia a su madre. Y hay otro pasaje que dice que hay generación que no bendice a su madre. En otras palabras, la menosprecian. Entonces, ¿cómo exhortas a tu madre? Con prudencia, valorándola, con tacto, con cariño. Y es que Timoteo parece que está está intentando conectar la parte más tierna y pastoral de Pablo, de Timoteo, ¿vale? Para decir, al igual que a los más ancianos, no se trata de que no los exhorte, sino que se trata que lo haga de esta forma. En Filipenses 4 es interesante que Pablo, el típico famoso pasaje donde Pablo confronta a Evodia y a Síntique, y justo ese texto empieza diciendo ruego a Evodia y Síntique, y justo ese ruego es la misma palabra en el griego que la palabra que utiliza aquí en 1 Timoteo, la de exhortar, ¿vale? Y pensaba sobre este pasaje porque no solamente porque utiliza el mismo término, sino porque después, en Filipenses, Pablo se identifica con ellas, le dice que son parte de la misma misión, y tú lees el texto, y si lo lees rápidamente no, pero si te paras a observarlo, se respira esa prudencia, ese tacto y ese cariño de Pablo hacia ellas, ¿no? Así que esa es la exhortación, exhortando a las ancianas como madres, con prudencia. Y también podríamos darle la vuelta al texto, ¿no? Y también las más mayores, creo que es sano, es saludable, que seáis exhortadas a ser mujeres dignas de este cariño, de este amor, que seáis personas entregadas a vuestra familia, entregadas a vuestra iglesia, que podáis seguir nutriendo de experiencia, de sabiduría
a los más jovencitos y a las más jovencitas, ¿no? Me encanta los lunes, cuando puedo conectarme, que no son muchos, ver que hay personas más mayores, ¿no? Es bueno. Realmente es bueno. Y como digo, el término jubilada tampoco debería de considerarse como tal en la Iglesia, ¿no? Estáis llamadas a seguir creciendo en sabiduría, en intimidad con nuestro Señor y en seguir derramando todo lo que Dios hace en vuestra vida en vuestra Iglesia, ¿no? Así que espero que no estéis pensando en compraros un piso en la playa, sino invitarme, no es broma, sino que sigáis teniendo en mente el cultivar esa intimidad con vuestro Señor y que sigáis siendo de bendición hacia los más jóvenes, ¿no? Por último, termina el texto, capítulo 2, diciendo que a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza, ¿no? Y creo que nadie debería sentirse exento, ¿no? Exento de practicar esto y de ser consciente que necesita vivir una vida conectada con Cristo para experimentar esta pureza, ¿no? Jesús dice que aquel que mira con codicia ya adulteró, ¿no? Y parece que este texto solamente tiene un énfasis físico y sexual como tal, pero en verdad no es así. Ya vimos la semana pasada, David, no sé si, creo que fue también la anterior, donde él nos habló sobre el valor de la pureza, ¿no? Sobre la virtud del valor de la pureza. Y decía algo como la inmoralidad en un ámbito sobre la autoridad, ¿vale? Dice, la inmoralidad no solo se refiere al ámbito de la sexualidad, se refiere a todo aquello que no está en consonancia con un carácter que es dirigido por Jesús. Cada vez que nos desconectamos, ejercemos mal la autoridad, ¿vale? Él hablaba esto sobre el ámbito de la autoridad y pensaba sobre este término de cuando utiliza aquí la pureza Pablo, ¿no? En este pasaje sobre exhortar a las más jóvenes como hermanas con toda pureza y pensaba que cada vez, ¿no? Cada vez que pretendo exhortar a una jovencita, creo que es aplicable también para cualquier persona, ¿no? Sin un carácter dirigido por Jesús, todo lo que vaya a hacer va a estar lleno de inmoralidad, va a estar ausente de esa pureza que solamente la experimentas cuando estás conectado, ¿no? Estás nutrido por el Espíritu Santo. Así que el texto nos invita, ¿no? Nos invita a ser conscientes de que tenemos que tener cuidado de no caer en este aspecto. Porque los hombres espirituales también caen en la inmoralidad, ¿no? Ahí tenemos el gran ejemplo del rey David con Betsabé. Los hombres espirituales también caen. Así que un llamado a buscar la pureza, a acercarte en pureza. Y al mismo tiempo también podríamos ver el otro lado de la moneda, donde las jovencitas también tienen un llamado a buscar esa pureza, ¿no? Ya el pasaje trató en el 2.9, si acordáis, sobre algunos aspectos sobre las mujeres y narra ahí cosas sobre la vestimenta, etcétera, etcétera, en las que no voy a entrar, pero sí que las cosas externas evidencian las cosas internas, ¿no? Las cosas externas evidencian las cosas internas. Y para finalizar, ¿no? Me gustaría dejaros con un par de preguntas. Por un lado, me gustaría que pensases. ¿Cuánto valoras la Iglesia del Señor? ¿Cuánto la valoras?
Porque si la valoras poco, seguramente la idea de buscar el bien de tu hermano tiene suficiente con buscar tuyo, ¿no? Pero si la valoras, no puedes pasar este mandato por alto. ¿Estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en su debilidad, en amor? ¿Estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en sus debilidades, en amor? ¿Estamos dispuestos a ver cuando otros, en amor, buscan ayudarnos? Las relaciones, ¿no? Las relaciones exigen exhortación y confrontación. Pero, y esto creo que es importante, ¿no? Pero cuando te acerques a exhortar, puedes ver a esa persona como alguien por la que Cristo entregó su vida. Es decir, cuando te acerques, puedes ver que realmente esa persona dio su vida por ella. Asegúrate, ¿no? Asegúrate que no te pase como Elí. No sé si recordáis en 1 Samuel, y en un minuto acabo, no sé si recordáis en 1 Samuel que Elí se acerca a Ana y se acerca juzgándola porque pensaba que tenía problemas con el alcohol. y en cambio a sus dos hijos no les decía nada. No les decía nada. Y es interesante porque Dios no pasó este acto sin más, sino que aplicó castigo a Elí. Así que no nos pase como a Elí, ¿no? No nos acerquemos juzgando, sino que nos acerquemos en amor. Me encanta el Salmo 23 porque dice que Dios, el buen pastor, nos lleva por esos buenos pastos, ¿no? Por esos verdes pastos. Pero también dice que nos lleva y que nos endereza por los caminos rectos. Y no sé si alguna vez os he fijado, pero en los rebaños constantemente la oveja a veces no sigue el camino recto. Pero ahí el pastor se apoya en esos perros guías, ¿no? Que ayudan a que el rebaño siga el camino recto, ¿no? Y me gustaba la imagen de que hay veces que Dios te puede utilizar como perro guía a otros. Y otras veces el perro guía lo tendrás, o el perro pastor, no sé cómo se llaman, pero lo tendrás al lado, ¿no? Otras veces te ayudarán a ti. Así que ese es el regalo de poder formar parte de la familia del Señor, ¿no? En la que nos cuidamos mutuamente y que Dios nos dé el regalo de poder experimentar, el poder exhortar y el poder ser exhortados, ¿no? Así que, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos llamaste a ser parte de tu familia, de tu iglesia, y enséñanos, Señor, enséñanos a ver a otros a nuestro alrededor como padres, como padre, como madre, como hermano, como hermana. Que podamos tratarnos con respeto, exhortarnos con respeto, con humildad, con prudencia, con santidad, con pureza. Y que el fin de esto sea que tu iglesia sea edificada, que tu iglesia sea una iglesia saludable, madura, en la cual tú te evidencias entre nosotros, Señor. Así que somos una iglesia que realmente te experimenta, te disfruta en todas las áreas, Señor. Te necesitamos y te pedimos que tú sigas creciendo en nosotros, en nuestros corazones, Padre. Gracias por un domingo más poder abrir tu palabra en libertad y poder ser edificados, Señor. Háblanos y que ahora, Señor, podamos seguir alabándote en esta canción, Señor, en este cántico. En tu santo nombre. Amén.